Buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de la Asociación de Cultivadores, de la ACA, de la UPIC, es un gusto tenerlos hoy por acá. ¿De qué vamos a hablar? Hago una pequeña cronología de cómo arrancó esto. Hace un poquito más de un año estábamos acá, particularmente en el norte, con un verano con características similares a este, pero no tan aguda la seca. Y en lo que tiene que ver en los cultivadores, veíamos que las floraciones de enero, los ciclos cortos, podían tener problemas en los inicios de cosecha, sobre todo en lo que tiene que ver con grano entero, yeso alto, etc. Y ahí fue que a nivel de la ACA dijimos, ¿por qué no vamos a conversar con alguien que nos pueda dar una mano en entender el arroz como alimento de ganado, a dónde podemos ir? Conocemos bien el afrechillo y los subproductos, puntina, pero el grano de arroz como tal sale de la chacra no conocíamos. Y ahí fue que nos contactamos con Álvaro y su equipo y bueno, hay todo un año de trabajo que es un poco lo que va a contarles Álvaro. Creemos que vamos a seguir trabajando porque es el inicio para seguir aprendiendo y entendiendo. Pero en esta coyuntura estamos en una zona donde lo que se produce de verdad y se generan toneladas importantes es arroz. Y la superficie que más ocupa estos departamentos del norte es la ganadería. Y hoy hay un déficit de alimentos y hay una producción que produce de forma importante que podemos empezar a probar y a descubrir a dónde podemos ir con eso. Bienvenido Álvaro, bienvenido al equipo y un gusto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar, por haber dedicado parte de un día laboral en estos días tan intensos a intercambiar ideas sobre el tema que planteó Guillermo, que es el uso potencial de grano de arroz con cáscara. En primer lugar quisiera agradecer a la ACA, al local de la Liga de Trabajo de Tomás Mensoro que nos haya recibido en su casa, así que muchísimas gracias. Como decía Guillermo, este es el corolario, el resultado de un año de trabajo, entonces el título de esta modesta charla es Evaluación del uso de grano de arroz con cáscara en la alimentación de ganado de carne. Y esta charla tiene tres objetivos. Un primer objetivo que está asociado a plantear el problema de la evaluación del grano de arroz con cáscara como alimento para ganado de carne en general. O sea, cuál es el potencial de uso, cuáles son las primeras pistas para entenderlo. Y ahora vamos a ver un poco lo difícil que fue encontrar antecedentes. Dos, presentar los primeros resultados del trabajo que realizamos, ahí sí, investigación analítica, o sea, no va a ser producto de una revisión, sino que son datos propios, datos nuestros que elaboramos en forma conjunta con la ACA. Y tres, luego de plantear el problema en general, presentar los resultados duros de la investigación analítica, razonar juntos sobre la perspectiva de uso del grano de arroz con cáscara en la ganadería en general. Ahí sí, esta parte va a ser subjetiva, va a decir, bueno, en función de estos resultados, nosotros pensamos que se abren estas líneas de trabajo, que seguramente van a ser
las que van a dar lugar a futuras acciones conjuntamente entre la ACA y la UPIC y la Facultad de Economía. Antes de avanzar con la charla, a mí me parece muy importante hacer dos comentarios previos. Un primer comentario que es importante, aparte por un problema de honestidad intelectual, que es la iniciativa de que nosotros estemos estudiando esto es 100% de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Fueron ellos, primero a través de un contacto un poco informal entre Magdalena y Victoria Burgel, que son compañeras de facultad, donde plantearon una pregunta. Y a esa pregunta, la respuesta es ¿cómo se usa el grano de arroz con cáscara? ¿Cuál es el valor nutricional? O sea, ¿cuál es el equivalente en precio en términos de maíz? La respuesta nuestra fue no sé. Andá, Victoria, decide que no sabemos. Esa fue un poco la respuesta, pero la inquietud, la iniciativa fue de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Lo que nosotros sí hicimos fue ser permeables a esa inquietud y reformularla en una línea de investigación. El segundo trabajo que si yo voy a estar exponiendo esto es producto de un equipo de trabajo que está integrado por la profesora Virginia Beretta, que es profesora de grado 5 de la Facultad de Economía en el área de nutrición en ganado de carne, la ingeniera agrónoma Victoria Burgel, que nos acompaña acá, que también está realizando estudios de maestría en nutrición, y Natalia Zabalbeitia, que también es ingeniera agrónoma y está realizando estudios de maestría. Y ellos realizaron un trabajo porque, culminados sus estudios de maestría, es probable que la evaluación del grano de arroz con cáscara sea la tesis de doctorado de Victoria. Su tesis de doctorado va a ser en esa área, para ver la dimensión de la importancia, y posiblemente la de Natalia también. Una con más énfasis en confinamiento y otra con más énfasis en pastoreo. Victoria con confinamiento y Natalia en pastoreo. Entonces, esa es la importancia que nosotros le damos a este tema. Y agradecemos un poco la inquietud de la ACA que nos hizo llegar esta primera pregunta desencadenante. Volvemos a los objetivos. Los objetivos eran estos tres: plantear el problema de la evaluación en términos generales, presentar los resultados de los dos primeros experimentos y después juntos reflexionar, y ahí nosotros sí le podemos dar nuestra posición de por dónde viene luego de haber aprendido algo inicialmente sobre el uso del grano de arroz con cáscara. Para alcanzar estos objetivos, para poder cumplir estos objetivos en esta charla, nosotros organizamos la misma en base a 5 puntos. Uno es especificar la pregunta, o sea, la pregunta inicial, y qué fue lo que nosotros hicimos. 2, el dato duro generado en la UPIC, no de Estados Unidos ni de otro lado, sino en la UPIC, que es un experimento con grano de arroz con cáscara en pastoreo y otro experimento que es con grano de arroz con cáscara en confinamiento. Los dos en la recría de terneros. Y después, ahí sí, discutir juntos sobre las perspectivas de la investigación, para por último hacer una síntesis final. Desde el punto de vista metodológico, yo lo que les voy a pedir, para ordenarnos un poco, es yo voy a hacer una exposición y después abrimos al debate de los micrófonos para recibir preguntas, inquietudes. En relación a la pregunta, es el grano de arroz con cáscara como alimento para el ganado. La pregunta es cómo utilizarse el grano de arroz con cáscara en la alimentación del ganado de carne. Esa fue la pregunta desencadenante, no hubo una pista, fue tenemos esto, y en realidad en aquel momento había un problema de relaciones de precio y en qué posibilidades podía mejorar la rentabilidad del cultivo si se vendía el grano de arroz con cáscara para alimentar al ganado. Para responder esta pregunta nosotros seguimos el método científico en forma ortodoxa, pero rígido. Teníamos algún palpite, pero quisimos seguir el método rígido. Entonces lo que hicimos fue revisar antecedentes, empezar a estudiar, nos pusimos todos a revisar por áreas en qué parte del mundo había sido generada información. 2, identificar los huecos de la información, dónde están los problemas, y es ahí donde vamos a ir. Si nosotros, después de revisar los antecedentes, veíamos que estaba tapado de trabajos de grano de arroz con cáscara, hoy no estaríamos acá. Lo único que hubiéramos hecho es hacer una revisión de literatura, se la dábamos a la Asociación de Cultivadores de Arroz
y terminaba el partido. Porque nosotros no investigamos lo que ya está investigado. Y después replantearse la pregunta. Bárbaro, se sabe esto, pero los agujeros. Entonces, nosotros formulamos nuevas preguntas para tapar esos agujeros. Y después hacer pruebas de campo para responder a esas nuevas preguntas. O sea, experimentos. En relación a los antecedentes. ¿Qué antecedentes? Entonces, empezamos a revisar varios materiales. Nos encontramos, por ejemplo, con una tesis de doctorado donde se evaluó el grano entero en la Universidad Federal de Santa María en condiciones de confinamiento en el engorde de novicios. Buenas noticias. Después, esto es el sistema de NRC americano, que es donde, para ver qué valor de proteína le ponemos, qué valor de extracto etéreo, de fibra cruda, de fibra detergente neutra, cuáles son los valores nutricionales. Y después hay un bruto material que nosotros usamos mucho, que es una especie de NRC español, que se llama Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, que tiene tablas, que son las tablas de Ferna, que es muy bueno. Pero esta es una síntesis, habíamos revisado muchos más materiales y no encontramos nada. Y de repente Virginia me dice, encontré un material que evalúa el grano de arroz con cáscara. Fuimos de cabeza. Will Moffett, de 1937. Fue el antecedente más nuevo que encontramos. Es en la estación experimental de Missouri, ¿no?, donde se estaba empezando a plantar arroz conjuntamente con el maíz y alternativamente se iba evaluando alternativas de uso de grano de arroz con cáscara. Entonces, ante este panorama nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos sintetizar esta información. Y preparamos un informe, que entregamos un informe de avance al ACA y después un informe final, donde lo que hicimos fue revisar los materiales y después nosotros desarrollamos un modelo que se llama UPIC Pro, algunos colegas que están acá lo conocen, más el NRC, que tiene un software, evaluamos con lo que pudimos, metimos en la computadora el grano de arroz con cáscara y lo evaluamos en el engorde de novillos y confinamiento, para ver qué es lo que daba. Y en realidad un corte grueso es que el grano de arroz con cáscara en relación al maíz es más rico en fibra y minerales, presenta menor o igual contenido de proteína, es más o menos 8,4 y el maíz tiene 9%, tiene un valor energético equivalente al 75% del valor nutricional del grano de maíz y no presenta factores antinutricionales. No presenta un problema en general importante de micotoxinas o de endotoxinas o factores como la soja, que tiene un factor que afecta el metabolismo de la tripsina. No tiene factores grandes. Cuando le ponemos el foco a eso, nos encontramos con, bueno, acá vemos valores iguales o levemente menores que en términos de proteína. Sí, la proteína se degrada mucho más rápido a nivel ruminal, entonces para terneros hay que ver cuándo se usa, porque tienen iguales valores de proteína, pero uno tiene más proteína bypass. El porcentaje de extracto etéreo es diferente, tiene menor de grano de arroz con cáscara, pero lo importante es que tiene menos almidón. Los alimentos, cuanto más almidón, más digestibles, más fermentables, más ácido graso volátiles, más nutrientes, más performance. Tiene más FDN, por lo tanto los consumos se pueden ver afectados, y tiene más lignina, que es indigestible. Entonces, esto sí, uno lo mira así y dice, hay que remarlo, hay que remarlo. Estamos ante un material que, sumado a los pocos antecedentes que hay y al problema desde el punto de vista nutricional, hay que estudiar, o sea, esos huecos de la información que decíamos que habíamos hecho en la revisión de literatura, efectivamente existen. Como síntesis de esa composición química, los indicadores
es que mientras el maíz tiene 87% de digestibilidad, en este caso nutrientes digestibles totales, el grano de arroz con cáscara tiene 67. 2,40 megacalorías de energía metabolizable versus 3,17. Entonces, está en torno al 70% de ese valor energético. Y como decíamos, la proteína no degradable a nivel rumen es 30%, mientras el maíz tiene más de 60%. Por lo tanto, nos enfrentamos a un desafío importante, pero ver la composición nutricional y los indicadores del estado del valor nutricional, la composición química y los indicadores del valor nutricional es una pista, pero no es lo único. Nosotros no paramos acá y decimos esto está aplicado, terminó el informe, porque en realidad en el rumen interaccionan un montón de factores. Por ejemplo, si yo le doy un grano a una dieta que tiene una alta proporción de forraje, va a tener mayor insalivación, aumenta la fracción líquida del rumen y la tasa de pasaje va a aumentar. Entonces va a afectar la digestibilidad de ese material. A diferencia, si es una dieta seca, 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 con muy poco fibra, donde el tiempo de retención es menor porque la proporción, la fracción soluble, la fracción líquida a nivel ruminal es menor. Entonces hay muchas interacciones que ameritan estudiar. Entonces la pregunta es, con este dato, ¿qué resultados se han obtenido cuando se usa el grano de arroz con cáscara en la alimentación de ganado de carne? O sea, ¿dónde están los datos? Esos datos que tú me decías hoy que no lo habías podido encontrar. Entonces, nosotros hicimos un abordaje muy sistemático y empezamos a buscar información. Esta es la información que encontró Virginia. La primera, ¿no? Esta información es de 1911, de Texas Station, una estación experimental en Texas. ¿Tá? 1911. O sea, gobierno de Pepe Valle, Claudio Whitman y después Pepe Valle de vuelta. O sea, es Uruguay, ¿no? Y acá estaban estudiando el grano de arroz con cáscara. Donde este señor Cruz en 1911 hizo una prueba, como pudo, con los datos que había en ese momento, una prueba con animales, no era un experimento, era una prueba, le dio de comer a los animales y vio qué pasaba. Entonces, acá dice novicios que recibieron cotton seed meal, que es harina de semilla de algodón, rough rice, que es grano de arroz con cáscara, para ustedes rojo. Yo tengo el esquema en la cabeza que capaz que digo una barbaridad, no se puede hacer arroz seguido porque viene de arroz rojo, ¿es correcto? Eso no. Bueno, entonces, eso sí. Y esto, Johnson Grass Hay, o sea, heno de un pasto que se llama Johnson. ¿Qué es el pasto que se llama Johnson? Sorgo de Alepo. ¿Tá? Entonces, la información es interesante, pero no tenía una sistematización desde el punto de vista científico. Y seguimos buscando información y mejoramos. Encontramos esta, que es de 1937, en una estación experimental en Missouri, donde en esta estación experimental se hizo ahí sí un experimento. Un experimento donde se le dio a animales en confinamiento una dieta con 74% de maíz y una dieta con 70% de grano de arroz con cáscara. ¿Por qué no puso 74 y 74 y 70 y 70? Porque quisieron hacer las dietas isonitrogenadas, isoproteicas, y en ese momento, seguramente sin el mejoramiento genético de 100 años, el nivel de proteína del grano de arroz con cáscara era 4, mientras que en el maíz era 8. Entonces tuvo que poner más harina de semilla de algodón para igualar las dietas. En los animales que pesaban 270 kilos, la ganancia de peso vivo fue 954 y 805, o sea, 150 gramos menos para el grano de arroz con cáscara. Y la eficiencia de conversión fue 8,44 y 10,4. Por lo tanto, si en una primera cuenta, si uno hace una cuenta gruesa, para hacer esta cuenta que yo voy a hacer ahora, deberían tener la misma proporción de grano de arroz con cáscara que de maíz. Por eso no se puede hacer, pero en definitiva es
8,44, que es la eficiencia de conversión con maíz, por el precio del maíz, debe ser igual a 10,4 por el precio del grano de arroz con cáscara. Entonces, para dejar solo el grano de arroz con cáscara el precio, paso el 10,4 para acá. Entonces, en una primera cuenta sería 8,44 dividido 10,4 me da 81%. El precio teórico, bajo estos coeficientes técnicos, hacemos simplemente para hacer un ejercicio, del grano de arroz con cáscara que justifica que da lo mismo, sería el 81% del precio del maíz. Y ahí seguimos investigando y encontramos un salto sin información, o por lo menos nosotros no encontramos información, hasta el 2015. Y en el 2015 sí, hay una prueba que está muy bien diseñada. Perdón. Es una cosa interesante. Ahí, en 1927, este dato no tiene procesamiento estadístico. Acá no vemos las letras. Porque el análisis de varianza se descubrió en 1930. Hacía solamente 7 años que se había descubierto un análisis de varianza. Sin computadoras. Todo a mano. Con la Fmax, todo, encontrar la tabla. Entonces, no tiene procesamiento estadístico. A diferencia de esto, que es una tesis de doctorado, que está muy bien diseñada, muy bien armada. Ahí se ve, ahí sí pusieron kilo a kilo, una dieta en confinamiento para novillos, Charolais por Nelore, 85% de maíz, 85% de avena, 85% de grano de arroz con cáscara. Ya está prolijo, está muy bien organizada. Y observaron el consumo de materia seca, expresada en porcentaje de peso vivo, como el maíz tendió a tener menos consumo que el grano de arroz con cáscara, perdón, el mismo consumo que el grano de arroz con cáscara, lo que facilita la cuenta del análisis, menores consumos de NDT, o de megacategoría de energía metabolizable, lo que da como consecuencia que mientras en el maíz tuviera una ganancia de 1,500 kg, acá 1,300 kg, acá solamente 700 gramos, y la eficiencia de conversión es 6:1, que es razonable para animales que pesan 310 kilos, con una dieta muy concentrada, versus 11:1. Hacemos la misma cuenta, ahí sí la podemos hacer porque la cantidad de los ingredientes es la misma, entonces 6,07 dividido 11,15 me da 54. Entonces, cuando lo ponemos en condiciones duras, ahí sí, el precio máximo que se podría pagar del grano de arroz con cáscara para incluirlo en la dieta, de acuerdo a esta data, es el 54% del precio del maíz. Es un dato duro. Entonces, hasta acá nosotros tenemos esta información. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Hasta acá tenemos esa cuenta dura. Y lo interesante de este trabajo, esto para mí está buenísimo, el maíz estaba entero, la avena estaba entera y el grano estaba entero. Entonces, ahí está lo interesante de este trabajo. Y no tenía fibra larga. Existe un volumen muy importante de información que si el sistema grano entero de maíz, como dice de milio, como dicen en Brasil, el sistema de grano entero de avena, que es el que usamos más que nada nosotros ahora en facultad, y el grano de arroz con cáscara como fuente de fibra. Los animales no entraron en acidosis, no hubo ningún tipo de problema, pero con el grano de arroz con cáscara ganaron menos. Entonces, con esta fuente de información, ¿qué podemos inferir? Uno, el valor nutricional del grano de arroz con cáscara en relación al maíz tiene igual proteína cruda, menor energía metabolizable, mayor FDN y menor materia orgánica, por el tema de la lignina, del sílice. Los resultados cuando se usa grano de arroz con cáscara es que da menor grano de ganancia de peso vivo y peor eficiencia de conversión. Eso es lo que podemos concluir hasta ahora.
3, existe muy escasa información sobre el tema del procesamiento de grano. En realidad, los 2 experimentos fueron con grano entero, de 1911 y 1937 y el de 2015. Pero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el método científico nosotros revisamos información, buscamos los huecos, esos huecos generan nuevas preguntas que en realidad en términos son nuevas hipótesis de trabajo? Entonces, ¿qué no nos convencía? Primero, no existe ningún dato de resultado en condiciones pastoriles. Los datos eran todos en confinamiento. 2, todo era con grano entero. No había datos de procesamiento, porque tras que tiene mayor FDN, menor digestibilidad, ¿qué datos tendríamos si lo ayudamos con un procesamiento? Y 3, todos los trabajos eran de engorde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el resultado de la recría? Que tiene estas propias características desde el punto de vista anatómico que podrían facilitar eso. Por ejemplo, el tamaño del orificio reticulomasal, el peso relativo del rumen en relación al cuerpo total, los mayores incidencias en proteínas. Las respuestas serían diferentes según las categorías. Entonces, en realidad estas preguntas son en formato de hipótesis, nuevas preguntas. La ASCA nos hizo una pregunta, nosotros nos pusimos a estudiar y reformulamos nuevas preguntas. Y diseñamos una serie de experimentos, en particular 2 experimentos, para responder a esas preguntas. El primer experimento es el grano de arroz con cáscara como suplemento en condiciones de pastoreo, con un diseño muy sencillo: testigo sin suplementación, suplementación con sorgo molido y suplementación con grano de arroz con cáscara molido. Esto nosotros en la literatura no lo habíamos encontrado y precisábamos ese dato porque es lo que me parece que en nuestras condiciones de producción puede haber más respuesta. En definitiva, ¿cómo suplemento los terneros en invierno? Y 2, la segunda línea de experimento de trabajo es experimento en grano de arroz con cáscara como componente de la dieta en alimentación al corral. Y ahí sí, un experimento complicado, pero es 0 grano de arroz con cáscara, todo el grano que hay como sorgo, 15, 30 y 45. De manera tal que lo que nosotros queríamos descubrir con este experimento es, se hace un gráfico así, y acá hay grano de arroz con cáscara, esta curva, ¿cómo es? Llega un momento determinado que aumentan tanto el grano de arroz con cáscara que cae, es siempre así, a medida que aumenta el grano de arroz con cáscara empeora la ganancia de peso. En esta no, en esta es no ecuación en regresión, sino contraste de medias. Queríamos ver cuál es el efecto de la suplementación contra un testigo y de los 2 suplementados, cómo se comparan estos 2. Analicemos primero el de la suplementación que hicimos este invierno en facultad. Y pasamos al segundo punto de la presentación. Acá viene lo que voy a hacer presentar ahora a partir de este momento, es el dato duro. Es no una revisión de literatura, no especulaciones, sino qué obtuvimos cuando hicimos ese experimento. Se utilizaron un regras Bilmax, se trabajó con terneras, con franjas semanales, y el objetivo fue evaluar el efecto de la sustitución del grano de sorgo por grano de arroz con cáscara sobre la respuesta a la suplementación invernal en terneros pastoreando reglas Bilmax. Ese fue el objetivo. Se trabajaron del 6 de julio al 28 de septiembre, 84 días de invierno. Fueron terneras Hereford, livianas, de 140 kilos, nacidas en la primavera de 2021, o sea que cumplían los 6 meses a inicio de invierno. Y los tratamientos fueron 3: pastoreo
pastoreo de raigras sin suplementación, pastoreo de raigras más suplementación con grano de sorgo molido, pastoreo de raigras más suplementación con grano de arroz con cáscara molido. Comparando estos dos contra este, tengo el efecto de la suplementación, que no es nada nuevo, pero comparando estos dos, sí tengo el efecto de evaluar el alimento que sobre el cual estoy tratando de aprender. El nivel de suplementación era el 1% del peso vivo, son 1.4 kilos en base seca por animal por día. Y para forzar la respuesta de la suplementación, porque nosotros no estábamos tan interesados en ver la respuesta de la suplementación en sí, sino en ver la respuesta diferencial del grano de arroz con cáscara con el grano de sorgo molido. Tenía una disponibilidad muy buena al inicio, tomando 3.000 kilos de materia seca, pero un remanente muy bajo. Entonces sabíamos que la expectativa de encontrar efectos aditivos, o sea, no sustitutivos, porque no hay mucho material para sustituir, aditivos iban a ser grandes. Hay que ver cuál suplemento es mejor. Se pesaron cada 14 días los animales, el consumo diario de suplementos. La pesada de los 14 días en el caso de terneros es fundamental, porque como el peso del retículo rumen en relación a todo su cuerpo es muy grande, los errores por destares son gigantes. O sea, un ternero, cuando mandamos un novillo frigorífico está al 7%. Si un ternero lo dejamos de lleno, vacío, es 11, 12%. Entonces es muy importante tener muchas pesadas para matar el error experimental. Y se calculó la ganancia diaria, el consumo y la eficiencia de conversión. Y los dos materiales se dieron molidos. Esto es una foto de una de las tarrinas que nosotros utilizamos, una tarrina de Chapa, no es Texas A&M, digamos, no tenemos nada raro, pero somos muy exigentes desde el punto de vista del procesamiento estadístico de la metodología. Como siempre dice Virginia, pobres pero limpios, digamos, ¿no? Entonces siempre somos muy exigentes en eso. Y el experimento fue realizado según diseño de parcelas al azar, se corrigió por el peso vivo al inicio, porque había unas pequeñas diferencias, y las medias fueron comparadas mediante un contraste de medias, que es esto que está acá, no lo quiero aburrir, no dice acá, se comparó con un test que se llama test de Tukey, que es el más exigente de todos. ¿Qué resultados obtuvimos? La biomasa disponible estaba con 5.000 kilos de materia seca en promedio, fomentando, o sea, habíamos una accesibilidad que daba poco remanente y la utilización del forraje no hubo diferencias significativas, 76, 73, 72, o sea, hubo una tendencia que el testigo utilizó más, porque al no tener el suplemento consumió más forraje, pero no hubo diferencias entre los tres. Entonces, al no haber diferencias en la utilización del forraje, parece razonable suponer que los efectos iban a ser aditivos, o sea, las variaciones en las performances se debían a los suplementos. Veamos cuál suplemento tuvo mayor respuesta y cómo nos puede ayudar esta respuesta a responder nuestra pregunta. Entonces, con esta utilización del pasto, ¿cuál fue la evolución de peso vivo? Y aquí tenemos la evolución de peso vivo en kilos en las diferentes fechas. El testigo apretado al 2.5% de asignación de forraje, dejando ese remanente de 50 gramos por día, y hubo una importante respuesta a la suplementación. O sea, la respuesta a la suplementación fue importante, pero veamos cuantitativamente cuál es la diferencia en esa respuesta a la suplementación. Aquí tenemos el peso vivo inicial, el peso vivo final y la ganancia media diaria. 60 gramos por día ganaron los testigos apretados, 300 gramos por día el sorgo y 270 ganó el grano de arroz con cáscara. Entonces, la respuesta ya tuvo un perfil diferente en relación a lo que veíamos hoy, que veíamos que el grano de arroz con cáscara tenía una respuesta que era el 54% en el caso del experimento Santa María. Acá no pasó eso. Entonces, cuando nosotros vemos la respuesta esto menos esto da 250 gramos. Y esto
menos esto da 210 gramos. Pero comieron 1,560 kg y 1,540 kg. Entonces, esto es lo que comieron los suplementados. Dividido la ganancia adicional, mira la eficiencia de conversión del concentrado. 6,14 con 7,33. Esto significa muy significativo. Esto significa significativo. Y esto es una tendencia a ser significativo. Por lo tanto, hubo diferencias, pero que se dio solamente en una tendencia. Pero este es el dato que nosotros estábamos buscando. Esta es la respuesta a todo el esfuerzo de hacer el experimento. Pero ¿por qué esto para nosotros es fundamental? Y es fundamental porque el sorgo convirtió 6,14 a 1 y el grano de arroz con cáscara 7,33. Entonces, ¿cómo uso yo ese dato? Yo digo, la eficiencia de conversión del grano de arroz con cáscara, que son la cantidad de kilos de grano de arroz con cáscara para depositar 1 kilo de peso vivo, por el precio del grano de arroz con cáscara, para empatar la cuenta tiene que ser igual a la eficiencia de conversión del sorgo por el precio del sorgo. Por lo tanto, 7,33, que fue lo que yo tuve en el experimento, por el precio del grano de arroz con cáscara, es igual a 6,14, que fue lo que yo tuve en el experimento con el sorgo, por el precio del sorgo. Perdón. Por lo tanto, el precio del grano de arroz con cáscara, paso este para acá, es 6,14 dividido 7,33 por el precio del sorgo. Y esto da 84% del precio del sorgo. Ya no me da 54. Entonces, el precio del grano de arroz con cáscara, para empatar, al cual yo puedo hacer la cuenta, ¿tá? Por ejemplo, si el precio hoy, el precio del maíz está a $325, 325 por 0,84 sería $273. Entonces, si está a $273 y 325, me da lo mismo. Si el precio del grano de arroz con cáscara es superior, tengo que buscar otro uso. Si es inferior, puedo usarlo en la alimentación animal. Y esto no lo hicimos, pero asumiendo que el valor nutricional del sorgo es el 85% del maíz, asumiendo eso, sería el 71% del precio del maíz. Asumiendo esa para la suplementación de animales en condiciones de pastoreo, de pasturas de calidad, manejados apretados. A mí siempre me cuesta mucho cuando vengo a dar una charla, pasé mi experiencia con el Giprocar del Este, con el Giprocar del Este, el FPTA 151, que trabajamos con el ingeniero Andrés Niete, con el ingeniero Bufa, en modelizar los modelos arroz pastura del Giprocar del Este. Yo que siempre quería manejar los terneros apretados, pues me cuesta decir, no, los terneros muy apretados no se pueden porque pisotean mucho la chacra y después se las tengo que entregar en octubre, de arroceo. Soy consciente de todo eso, pero eso quedará después para analizarlo en otra instancia. ¿Qué pasa cuando usamos el grano de arroz con cáscara en la terminación a corral? En la recría corral, no en la terminación, en la recría. Y eso nos lleva al tercer punto de la presentación, que es el que analiza el experimento 2, 0, 15, 30 y 45% de grano de arroz con cáscara en una dieta de ADT, de alimentación diferencial del ternero, o en cierre de ternero durante invierno. Entonces, para analizar eso, vamos al tercer punto, que es el grano de arroz con cáscara en confinamiento. Vimos los antecedentes. En base a esos antecedentes, después dijimos, vamos a hacer un experimento en condiciones de pastoreo, que fue lo que vimos recién. Y para llenar el otro agujero de la información de la literatura, nos faltaba un experimento en confinamiento, en la recría de terneros, porque en el engorde ya estaban hechos. Entonces hicimos un experimento en LOPI, digamos, nosotros a veces tenemos unas cosas más sofisticadas que los tanques de chapa, que son los tanques de glifosato, digamos, como forma de vuelta. No es Texas A&M, pero el número de animales es muy importante para ser robusto estadísticamente.
La evaluación de grano de arroz con cáscara como ingrediente de raciones de recría para vacunos manejados en confinamiento, en particular para terneros. Ahí el objetivo fue caracterizar el valor nutricional del grano de arroz con cáscara en un sistema de cierre de terneros, y las hipótesis es que existe un nivel óptimo, que llega un momento determinado que si yo aumento el grano de arroz con cáscara, la performance va a caer. Esa es la hipótesis central de rendimientos decrecientes. Cambio un poquitito, no pasa nada. Cambio otro poquitito, no pasa nada. Pero llega un momento de cambio tanto, como saco algo muy nutritivo por algo menos nutritivo, se puede caer. Pero no fue evaluado nunca en condiciones de confinamiento como una dieta ajustada en la categoría ternero. Entonces, ¿qué hicimos? Un experimento que es 0 gramos de arroz con cáscara, 15%, 30% y 45%. Acá está la dieta. La dieta, nosotros, uno de los, muy modestamente, pero pensamos que aportes que hemos hecho en UPIC ha sido la dieta que usamos con fibra incluida. Grande, usamos retornable fino, el subproducto de la celulosa. Para raciones de ternero de precoz, usamos grano entero de avena. Pero ahí sí, como el grano entero de avena tiene 25% de FDN, pero adentro tiene un almidón que es el más degradable de todos, podemos ir hasta 30%, porque aparte de ese efecto mecánico, aporta energía. Entonces no tenemos que parar en 8. Yo si le pongo 20% de cáscara de arroz, diluyo mucho la concentración energética de la dieta. La performance va a ser baja. Pero si le pongo 8, no hay problema. Como le saqué 15 de voluminoso, el resto se lo pongo de grano. Entonces en general la concentro de la dieta y el animal no entra en la acidosis. En este experimento es grano entero de avena, a 30%. Ya en el Copagran, por ejemplo, que está en la zona donde hay mucha avena, las raciones de Copagran con fibra son todas base avena. El grano de arroz con cáscara, 0, 15, 30, 45, en sentido inverso al sorgo. Porque tiene 45, cuando llego a 45 gramos de arroz con cáscara, 0 sorgo. Y después a flechillo de trigo, que es una fuente que no es muy fermentable, tiene 42% de FDN. Entonces, los problemas de acidosis van a ser tan controlados. Más un núcleo que tiene minerales, vitaminas y onóforos. Entonces, en realidad, ¿por qué pongo esto? Porque el tratamiento está acá. El tratamiento es este. Ahí está una foto de las terneras, junto con lo fue la directiva de la ACA. Estamos las terneras en un confinamiento que, con el barro hasta acá. Las cambiamos después. Entonces, se usaron 32 terneras, fueron sorteadas individualmente. Cada ternera tenía su jaulita y consumía su propia dieta. Entonces, como eran 4 tratamientos, tenemos 8 terneras por tratamiento, la unidad experimental de la ternera, 8 repeticiones o terneras. Se hicieron varias mediciones de digestibilidad, que uno de los resultados no los voy a comentar acá, son marcadores que están en las heces y en el alimento, pero lo más importante es que vimos ganancia diaria de peso vivo y eficiencia de conversión del alimento. Esos fueron los dos grandes resultados: consumo, ganancia y eficiencia de conversión. Se hizo un procesamiento estadístico de la misma manera que en el anterior. En el anterior es la parcela, es la unidad experimental, acá es el animal, la ternera de la unidad experimental. Entonces, cuando el efecto de tratamiento fue significativo, se veía el efecto cuadrático o capaz que era lineal. A medida que aumentaba el grano de arroz con cáscara, marchaba y la performance era inferior. ¿Qué resultados obtuvimos? Acá está recién cambiados el confinamiento nuevo, por eso está impecable. Pero si miran las patas de acá del número de las terneras, están tapadas de barro porque tenían un material impresionante. Este es el resultado que nosotros obtuvimos. La evolución de peso vivo a medida que pasaba el tiempo. Estas terneras venían de destete precoz a corral, por eso eran pesaditas. En cada unidad tenemos un sistema de historia de los 15 meses. Entonces hacen un destete precoz a corral con muchos experimentos y después hacen una DT. Entonces llegan en la primavera con 350 kilos sin problema. Y acá está. El amarillo es el 45%. 45% de grano de arroz con cáscara.
Entonces, bueno, la cosa cambia. Todos estos son trabajos en tesis, ¿no? Con estudiantes. Y acá está ese gráfico puesto en números. Peso inicial 270 kilos, peso final 353, la ganancia media diaria 1.16, 1.13, 1 y 1.17. No significativo. No hubo diferencias significativas. El consumo 7,37, tampoco diferencias significativas. Y la eficiencia de conversión tampoco diferencias significativas. Este valor es este número dividido este número dividido este. El consumo dividido la ganancia de peso. Y no encontramos diferencias significativas. Entonces, esa cuenta que hacíamos hoy en función de la eficiencia de conversión, acá no tenemos que hacerla, porque la eficiencia de conversión fue igual en todos. Podrán ser algebraicamente diferentes, pero estadísticamente es como si fueran el mismo número. Por lo tanto, el dato es bastante importante, pero ¿dónde está el efecto lineal? Esa curva que yo decía, será así, y en realidad es paralela al eje de las X. Cuando vemos esta es ganancia de peso y porcentaje de grano de arroz con cáscara en la dieta. Y en realidad es paralela. Esta caídita es porque este número la tira para abajo. ¿No? Pero en realidad es paralela. Miren el R cuadrado. No explica nada. No explica nada. Ni el 2% de la variabilidad es explicado por el porcentaje de grano de arroz con cáscara. O sea, no hubo efecto de grano de arroz con cáscara sobre la performance animal. Por lo tanto, hasta aquí vimos el grano de arroz con cáscara como alimento para el ganado. Vimos que desde el punto de vista nutricional tiende a ser inferior en relación a los otros granos de cereales, con algunos antecedentes de 1911, de 1937, otro muy interesante del 2015 en la Universidad Federal de Santa María, y los otros eran en Estados Unidos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo andará el pastoreo? ¿Y cómo andarán la recría también se correr? Y fue los dos experimentos que evaluamos. A partir de ahora en la presentación, yo lo que voy a intentar hacer es, nosotros, de lo que hemos discutido, ¿cómo vemos la perspectiva de uso en función de estos datos? En función de estos datos. ¿Qué nos parece a nosotros que cómo podríamos seguir para ayudar a los productores ganaderos y arroceros que tomen su decisión en relación al grano de arroz con cáscara? Entonces, ¿qué nuevas preguntas nos han surgido a nosotros luego de esto? Una primera es la poca información que hay en relación al grado de procesamiento. Acá, si lo doy entero como una fuente importante de alimento en relación a un grano de sorgo de maíz molido, voy a marchar siempre. Entonces, me parece que a medida que, ¿y este grado de procesamiento mínimo cuál es? ¿Es el de un molino martillo de una cooperativa, de una planta de raciones? ¿O es con una Richiger? Lo embolso y ajusto los tornillos y ya lo achapo y ya es suficiente. ¿O lo tengo que pegar en 3 pedazos? La respuesta es no lo sé. Pero sí, toda la experiencia que hemos acumulado con el maíz, en mi propia tesis de doctorado fue el maíz entero molido, toda esa experiencia que hemos acumulado en el caso de maíz sería muy importante generarla en el caso de grano de arroz con cáscara. 2. ¿Qué pasa si lo cosecho con cierta humedad y lo pongo en una bolsa? Almidón tengo para que me baje el pH y estabilizar. Y ya de paso, con los rodillos lo quiebro. Entonces, no solamente encuentro un modo de guardarlo, sino que aparte de guardarlo, puedo mejorar por el efecto humedad una predigestión que después va a tener un efecto importante a nivel de calidad lunar. La ventaja del sorgo grano húmedo, el maíz grano húmedo en relación al sorgo seco y el grano maíz seco, es que son más digestibles porque mejora la degradabilidad lunar. Capaz que con el grano de arroz con cáscara pasaría lo mismo. 3, que es lo que a mí me parece muy interesante, es, ¿se acuerdan cuando yo les explicaba, y por eso se los comentaba, el grano de maíz entero, la cáscara de arroz como fuente de fibra al 8%, el grano de maíz entero al 60%, el retornable fino al 8%,
que por nosotros eso fue como una especie como de revolucioncita en el confinamiento. Lo que pasa es que el grano de arroz con cáscara, el resonable fino ya UPM lo está utilizando como fuente de energía. También hay unos emprendimientos utilizando la cáscara de arroz como fuente de energía. Entonces nos quedamos sin ese algo. No importa la digestibilidad, tiene que ser algo que genere una acción mecánica. Pero hay otras opciones, como el caso del grano entero de avena, que puede ser una excelente opción, incluido el 30% o el 20%. Quizá como fuente de fibra pueda pasar con el grano de arroz con cáscara ahora mismo, que genere una acción mecánica e incluido el 20%, pueda después seguir poniendo el maíz, sorgo, flecillo de trigo, flecillo de arroz para completar la dieta. Y se va el problema del ciclo de planta entera, que para un confinamiento, siempre uno dice, la fibra es el enemigo, es un dolor de cabeza. Entonces, eso puede ser una opción que a nosotros nos parece muy interesante. La otra es, esto es un experimento que acerca en Baltasar Brum, la familia Ferrés, utilizarlo, el grano seco, en autoconsumo, sin necesidad de diluir con la sal, porque ¿será que ese cáscara de arroz regula ese grano de arroz con cáscara? ¿Se regula solo o puede comer demasiado? Pero que genere acidosis. O sea, entonces, simplemente hay que trabajarlo con mediciones de pH a nivel luminal. Parece una opción interesantísima. Entonces, esas son las líneas de trabajo que nosotros vemos en función luego de estos resultados. Y esta última, sobre todo, asociada a la posibilidad de utilizar en condiciones de pastoreo, pero podría ser en condiciones de confinamiento. Yo por último quisiera hacer una síntesis final, que es, los antecedentes indican que es viable usar el grano de arroz con cáscara. Pero los resultados son inferiores al logrado con grano de cereales cuando es utilizado entero. Eso es una cosa que parece bastante clara. En el trabajo de 1911, en ese que era sobre sorgo de Alepo, con arroz con cáscara, grano de arroz rojo con cáscara, con harina de semilla de algodón, el autor Cruz reporta que tuvo unos problemas con el grano de arroz con cáscara de meteorismo, bloat, dice y no era un experimento, una experiencia. Lo pasó a moler y los problemas de meteorismo disminuyeron. Pero sin embargo, utilizaba el 70% de la dieta, en la Universidad Federal de Santa María no encontraban ningún problema de meteorismo. Entonces, es un área como que hay que trabajar. La utilización del grano de arroz con cáscara como suplemento en ganado de carne tiene un resultado en terneros que representa el 84% desde el punto de vista de la equivalencia nutricional en relación al grano de soja. Cuando se usa el grano de arroz con cáscara molido en dietas de ADG, de terneros encerrados, la inclusión hasta 45% de la dieta no afecta la performance animal. Con una dieta ajustada en proteína, energía, con todo un ajuste de minerales, vitaminas, aditivos, una dieta, se llama una RPM, una ración totalmente mezclada completa. Y la información surgida de estos dos experimentos, que son modestos, que no es que cambió la historia del grano de arroz en Uruguay, sino es el punto inicial, son unos modestísimos trabajos que permiten sugerir que el grano de arroz con cáscara tiene un importante potencial como fuente de energía en ganado de carne, nosotros lo vemos, y las hipótesis de trabajo que tenemos son esas últimas imágenes que yo mostré en relación a utilizarlo como fuente de fibra a un nivel de 25 o 30%, utilizando en autoconsumo, en silos de grano húmedo, de grano de arroz con cáscara, ver el nivel de procesamiento y desde nuestra modesta opinión es fundamental seguir generando información que vaya completando. Nosotros es un método que cuando hicimos con el DDGS y con el convenio con Alur, lo evaluamos intensamente, tanto in vitro como en vivo, como en condiciones de confinamiento, de pastoreo, en ternero de fete precoz, en fin. Con el grano lupino hicimos algo parecido. Bueno, ahora con el grano de arroz con cáscara teniendo el mismo método, pero resolviendo problemas nutricionales diferentes, es un primero que tiene 8% de proteína,
esos dos alimentos que yo mencioné en 30, por eso las problemáticas son diferentes, pero el método científico de abordaje es el mismo. Yo por último quería agradecer a los dueños de casa, que tuvieron la gentileza de permitirnos venir aquí, a la Asociación de Cultivadores de Arroz, que fue la que dio el puntapié inicial, y como decía hoy al inicio, con un problema de honestidad intelectual, es el padre de la criatura desde el punto de vista de la pregunta, fue la Asociación de Cultivadores de Arroz. Nosotros lo que hicimos fue ser permeables a su inquietud y reformularle la pregunta en clave de una metodología para generar información. Y bueno, por último, la Facultad de Agronomía, que nos dio el soporte institucional para que nosotros pudiéramos estar aquí. Entonces, eso es un poco lo que tenía para decirles. Les agradezco la atención y estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? Usted dijo que el precio del arroz debería ser el 84% del precio del sorgo y asume el 71% del maíz. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del precio del arroz quebrado, nos acercamos mucho más a los resultados que queremos obtener. Me perdí con una partecita de la pregunta, pero en relación a eso que yo te dije, sí, es, para ser bien estricto y yo no quería inferir una cosa que no dije. Comparando un grano de cereal molido como el grano de sorgo, la equivalencia nutricional, el precio de equivalencia nutricional en esas condiciones de pastoreo, de suplementación de campo de reglas, el precio de equivalencia sería el 84%. O sea, el grano de arroz con cáscara más la molienda debería ser el 84% del precio del sorgo más la molienda, ¿no? Comparados en condiciones, en las mismas condiciones nutricionales. En esas condiciones son muy. Entonces, no sé cuál es el grano de arroz quebrado, el precio del grano de arroz quebrado. No sé, nosotros trabajamos siempre con la hipótesis de esta pregunta. Lo que estaba atrás de la pregunta es esta. Hay varias formas, pero esto es esta. Lo que estaba atrás de la pregunta, Guillermo, corregime si digo algo mal. Soy productor de arroz. No me gusta el precio, así, le digo a lo bestia porque no me gusta el precio que tengo como grano de arroz en molino. Voy a ver si se lo puedo vender a otro que me lo pague más. Si ese precio que yo acabo de decir es inferior al precio del molino, va para si el precio del molino es inferior, va para acá. Esa es la pregunta que nosotros intentamos responder. No sé si es esa pregunta, nada más que esa. Esa es la pregunta. Cuando digo me doy vuelta y lo vendo, puede ser el mismo también. Un productor arrocero, ganadero, que tiene el ICR ternero. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Qué hago cuando hago esa misma cuenta para condiciones de confinamiento? ¿Cuánto tiene que valer el grano de arroz con cáscara versus el sorgo? Lo mismo. Ese es lo mismo. Uso el que esté más barato. Porque la equivalencia nutricional, de acuerdo a estos datos, es la misma. Uso el que esté más barato. Pero después tengo una segunda cuenta que hacer. Si usando el que esté más barato, le pongo todos los ingredientes de la ración y esa RPM me justifica el negocio. Eso es otra cosa. Entonces ahí lo que se puede hacer es, bueno, daba 7, ¿no? Daba 7 o 6 de eficiencia de conversión. ¿Cuánto está el precio del ternero? 2.50. 2.5 dividido 6 me da 411. Entonces, ya sea con el sorgo o con el grano de arroz con cáscara, la dieta yo tengo que ser capaz de formularla a un valor menor de 411. Si no, pierdo plata, pero no por la diferencia entre el sorgo y el grano de arroz, pierdo plata porque el negocio del cierre ternero no es cierto. Hoy
esa narración comprada de los chambón, así, yendo, ¿viste? Cuando tenés ración P14 y la secretaria de la cooperativa te pregunta, ¿qué va a cerrar? ¿Ternero de tete precoz o ternero de... Bueno, esa ración hoy vale $380. Entonces, y el ADT es 6-1, entonces 0.38 por 6 me da 2,28 para un precio de ternero de esto de 2,50, 2,60. Te orienté lo modestamente que yo te pude contestar. Gracias. Yo mientras me empiezo otra pregunta, a mí me pasa esto. Yo de todas las hipótesis que comenté recién, de las líneas de trabajo, la que estoy más copado, la que me gusta más, es la de usarlo en dieta de confinamiento a un valor de 25%. Entiendo que, considerando los confinamientos que están creciendo, y 25% de la dieta no es capaz de absorber la cantidad de grano de arroz con cáscara que puede ser, porque en definitiva es poco. Sería lindo decir, lo usamos en el 45%, que de acuerdo a estos datos se podrían hacer. Pero en el caso de usarla a esos niveles, es una alternativa bárbara porque en confinamientos el uso de alimentos voluminosos, basado en nuestra propia experiencia, es un dolor de cabeza. Por eso inventamos todo eso del retornable fino. Que el retornable fino, ¿y por qué el retornable fino están usando como fuente de energía en UPM y seguramente en la otra pastera también? La cáscara de arroz, aparentemente hay proyectos que la usan también como fuente de energía. Entonces, está la opción de pedacito de alambre de atillo, pero habría que ordenar, no es un chiste. Pero cualquier cosa que genere rumia y salivación. En Argentina se usa cáscara de maní, acá no hay. Pero inclusive para las épocas de la seca sería bueno. Entonces, simplemente la opción esa es la que me parece muy interesante. Después está el autoconsumo y todo eso. Hay que generar información. Sí. Sí, sí. Eso, pienso yo, puede ser una leve acidosis que como síntoma secundario da meteorización. Sí, correcto, sí. Después, una cosita, pero él dijo, en 1911, dijo que después lo molió y se solucionó, o sea, pero la línea de razonamiento que tú decís es correcta. En general, dietas que tienen muy fermentecibles generan mucho gas, que es un problema de decir correctísimo. Sí, porque me ha pasado. Sí. Después, andando con caca, o sea, con el se elimina y eso, no tendrás una sacando el efecto, o sea, que vos lo pones en corral 1 y le das vos la ración, o sea, no sé si es ad libitum o tiene tantos kilos por mes. En confinamiento, tomemos, antes que nada, gracias por la pregunta y gracias por la observación, que es buen aporte, eso es así, te pasa eso en relación al cuadro meteorizante muy asociado a los cuadros acidóticos. Que en una dieta que vos estás jugado, siempre como que te la tenés que bancar un poquito, de hecho, siempre nosotros tenemos un chiste entre los nutricionistas que decimos que para que una dieta sea buena, algún absceso hepático te tenés que comer, digamos. Pero analicemos esa tesis de 2015, tenía 70% de cáscara de arroz, 85% de... Ahora me confundí. La miramos porque no me quiero confundir. Perdón. 85% de grano entero de maíz, 85% de grano de avena, 85% de grano de arroz con cáscara. Le fue peor al grano de arroz con cáscara.
las diferencias, lo que nosotros pensábamos cuando dábamos algo así, que tiene un componente indigestible, era que al final del periodo de engorde, ese material, como no se degradaba, no pasaba por el orificio retrículo masal y quedaba. Eso te iba a decir. Porque te vi venir por ahí. Sí. Totalmente. Exactamente. A veces eso pasaba con los materiales que son difíciles de digerir, con cubos de alfalfa, no sé si en una época se pusieron de moda, el animal no tenía peristaltismo ruminal, se llenaba y morían por meteorismo o por asfixia. Exacto. Entonces, acá, en esta experiencia, muy prolijita en la Universidad Federal de Santa María, y siguieron otra tesis paralela a esta que midió toda la carcasa. Lo que se encontró es espesor de grasa dorsal menor en los que tienen grano arroz con cáscara, claro, porque la ganancia era menor, peso de carcasa, pero no afectó significativamente el rendimiento. Que si hubiera afectado significativamente el rendimiento es porque parte del rumen lleno hubiera pesado más, ¿no? Eso es lo que quería decir, pero la observación es pertinente, sí. Y hay que darle, esto de que la única forma es seguir, por eso yo insistí mucho, y no es por falsa modestia, son 2 experimentitos hechos en las condiciones con la mejor complejidad y 2 antecedentes y un trabajo con simulación que nosotros hicimos. Es como el punto de partida. No, por eso, porque si lo largas, o sea, lo pones en el consumo, capaz que el efecto individual del animal que come más o menos podría llegar a generar una Por supuesto. Sí, la respuesta es sí. En general, ese tipo de, sobre todo con dietas con grano entero, la tesis de Adolfo Casareto, que fue en novillos, en autoconsumo, con retornable fino, si todo el resto de los ingredientes de la dieta están más o menos prolijos, es difícil que haya un proceso de indigestión. No conozco en profundidad ese tema de un alimento que tiene 22% de cáscara que tiene tanta factor indigestible. Puede pasar algo de eso. Sí. Ese experimento es entero de grano. Todos los 3 son enteros. Por eso a mí me gustó, porque está bien pensado. Yo creo que un experimento está, pero a veces es un experimento con 20 tratamientos, no entendés nada. Este experimento es, los tipos dijeron así: no queremos dar fibra. No queremos dar fibra. Sabemos que el maíz anda bien, queremos evaluar el grano de arroz con cáscara y la avena. Esta evaluación de la avena, con todo respeto, es porque no fueron en la jornada de UPI. Claro, porque la tesis de maestría de Natalia es con grano de arroz con cáscara. Después seguimos trabajando muchas tesis más, pero no pasa nada. Pero es grano de arroz con cáscara y grano de arroz con cáscara y grano entero de la avena. Se comportarán igual que el grano de maíz, que es lo que se sabe, que es lo que ese sabemos que no falla. Y bueno, y por eso me gustó este experimento, y aparte el único experimento que encontramos con grano de arroz con cáscara, ¿no? La evaluación de un alimento, bueno, en el caso del maíz también, la evaluación de un alimento que es fuente de alimento humana siempre es difícil de encontrar, que compite con una fuente de... Por eso hay muchos trabajos en TDGS, porque no se come, digamos, pero yo me acuerdo, nosotros trabajamos mucho con sorgo antes y tenemos unos experimentos sin fibra y sin fuente de fibra, con sorgo, sin fuente de fibra y con fuente de fibra, dándole sorgo y retillo de trigo nomás. A una relación 60-40 más un núcleo. Y lo presentamos en un congreso en Sudáfrica, y yo fui a explicar en Sudáfrica y los estudiantes sudafricanos no entendían cuál era el motivo por nosotros le dábamos grano de sorgo a los animales. No era manera de dinero como que se calentaron. Estudiantes de posgrado sudafricanos. Entonces, siempre hay dificultad para trabajar en esa área, más con esto, que hay toda la industria detrás, importante para el país. Buenas noches. Buenas noches. Tengo para hacerte una consulta con relación al arroz. Yo estuve averiguando por el tema de la compra de arroz para uno de los corrales que yo manejo, en la zona de Caraguatá.
Y lo que estuve viendo es que el arroz en sí, el 20% del peso del arroz es cáscara. 22, exactamente. Sí, yo más o menos calculaba 20. Y lo que estuve sacando números, a tu 45% de inclusión de arroz en dieta, te dan más o menos 9% de cáscara en la dieta. Ese 9% de cáscara en la dieta, si pensás, ya que no hay algún estudio, efecto agresivo a nivel de esófago, a nivel de consumos, que te puede afectar la cáscara. Y por segundo, la segunda pregunta, mejor dicho, es nosotros lo que hicimos, almorzamos húmedos, el arroz húmedo, bueno, averiguando en varios lados, en Argentina, con Darío Colombato, que fue uno de los que nos fue diciendo, a ver si vos ves algún tema a nivel de la fermentación, a nivel del silo, si puede causar algún drama a posterior, con 35 o 40 días después de esa voz. Son las dos preguntas. Primero, gracias por la pregunta, está buenísima. La gente que tiene experiencia en corrales siempre aporta de lo empírico, que es importantísimo. Y bueno, si te asesoraste con un Darío, que es un excelente técnico argentino, Darío Colombato. Pero aclaro que tampoco tenía mucha experiencia. Sí, fue todo medio teórico. Claro, y aparte es un amigo. En relación a la primera, si me queda ese 9% de grano de arroz con cáscara, ahí sí respondo, no me asusta, porque es lo que nosotros damos. Nosotros damos la cáscara de arroz, y le hemos dado 8, 9, 10. O sea, le agregamos cáscara de arroz en sí, que el principal costo es el flete, que nosotros tenemos, por eso en el litoral tendemos a usarla menos, por eso el límite es como durazno. El Numix la usa mucho, quizás también porque está también con mucha, por parte de Álvaro, con mucha llegada al sector arrocero. Después la Sachira, Biorración, Rinde de allá, ellos usan cáscara de arroz. En general está entre el 6 y el 10%. Con 10% de cáscara de arroz nosotros no hemos encontrado efectos adversos. En relación a el utilizar el silo de grano húmedo, grano de arroz con cáscara para guardarlo y asociado al tiempo de permanencia, tengo una respuesta, que es no sé. La respuesta es no sé. La teoría diría que hay suficiente carbohidratos como para bajar el pH a 4, 4,5 y que se estabilice, parar la fermentación bacteriana y estabilizar ese material. Y ahí si bajo a 4,5, lo guardo un año, igual no hay problema. Pero la respuesta concreta es no lo sé, si hay algún efecto, que puede haber algún otro efecto que me esté comiendo, que no lo sé. La segunda cosa es en relación a la hipótesis de, para mí sí, cuando tenés grano húmedo de maíz, con 34% de madurez fisiológica, y tenés 14% de humedad, ¿no? Que es, en realidad, de acá a acá, la digestibilidad total aumenta más o menos un 4 o 5%, que es bastante. Y la causa por la cual aumenta esa digestibilidad no es porque se mejore la digestibilidad total, sino porque mejora la degradabilidad en el albumen. Entonces, ¿cómo es ese efecto en el almidón del grano de arroz? No me animo, no conozco el almidón. No todos los almidones, los granos son iguales, son todos diferentes, ¿no? El almidón del maíz, aparte de la matriz proteica del sorgo, que es peor que la del maíz, la estructura, el peso relativo de la amilosa y de la amilopectina, cuanto mayor amilopectina tengan, en general tiende a ser más degradable, es diferente en todos los almidones. El del trigo y el de la avena es súper degradable, tiene un peso relativo de la amilopectina importante. En el caso del grano de arroz, o sea, yo por lo menos particularmente no tengo ni idea. Supongo que ahí habrá que seguir trabajando en aprender el grano de almidón, no desde el punto de vista de la alimentación humana, sino desde el punto de vista de la alimentación, no para alguien que tiene un pH estomacal 1,5, sino para el que tiene un pH 7 o 6,5, como es el rumen. Eso hay que analizarlo. Pero no lo sé, disculpame, pero no.
tratamos de razonarlos. Y en este caso también uno tiene que, en el caso nuestro, por estilo, es decir lo máximo que se pueda teniendo los datos, pero no arriesgar ninguna opinión que no tenga un correlato científico, porque se pueden interpretar mal los datos, ¿no? Me parece que hay un comedor de autoconsumo afuera que... La palatabilidad es normal. Esa observación en los dos experimentos de confinamiento, y es una experiencia, es una afirmación que está en el trabajo de Estados Unidos, de Missouri, no se observó ningún problema de palatabilidad. Se lo comen. Que a veces uno podría pensar, pero se lo comen. Para mí está el tema del procesamiento, que eso es fundamental, pero ninguno reportó un problema de palatabilidad. E inclusive, con el dato objetivo, ¿no? Expresaron porcentaje de peso vivo, comieron lo mismo. O sea, esto, dividido esto es la digestibilidad, ¿no? Esto está expresado en porcentaje de peso vivo en NDT, y esto es en materia seca en el porcentaje de peso vivo, dividido esto y me da la digestibilidad, o el porcentaje de NDT. Pero no se observan problemas. La duda mía es las interacciones. Lo que yo no sé es un campo natural pelado, grano de arroz con cáscara en autoconsumo. Para terneros queda un poquito bajo en proteína, porque 8,5. Pero para el caso de los raigrases, ¿cómo se pueden comportar? Para el caso de los raigrases, que hasta el día de hoy, siempre esto es en chiste, por favor, no logro entender por qué los raigrases se le dice el laboreo de verano. Son de invierno, no de verano, sé que porque se mueve y todo, y se promueve la semillazón, pero para mí, para esa estrategia, tienen que andar en espectacular. Para mí, en esa estrategia se pueden reproducir estos datos que son muy interesantes. Muy interesantes. Jorge, la respuesta no lo sé. No lo sé. Inclusive, siendo tu pregunta, una que surge es, ¿y si en lugar de guardarlo para ensilarlo, le agregamos urea para parar la fermentación por ambiente bien básico y le mejora un 1.2 puntitos de nitrógeno? O cuando hablo así, capaz que el olor a amoníaco tan grande. A veces cuando el sorgo tiene poca humedad, el maíz tiene poca humedad, se le agrega agua con urea, ¿no? Entonces es todo el efecto contrario de ensilaje. En lugar de bajar el pH, se sube el pH para parar la fermentación y estabilizar el material. Entonces, eso podría ser también una opción. Yo, ¿por qué tu pregunta me parece muy pertinente? Porque yo podría decir, sí, pero corregimos con un DDGS, ahí ya es una complicación tremenda, y es como armar una ración en la casa de uno. El chiste acá sería ensilarlo y darle. Tantas preguntas que tiene que ser entre el equilibrio entre algo que tenga sentido biológico, pero que a su vez tenga una cuenta económica. Es probable que suministrado a vaca de cría preñada durante invierno pueda ser una buena estrategia para que no pierdan condición corporal. El alimento más o menos cierra. Pero esa cuenta sí que acuérdense siempre que la eficiencia de conversión es lo que marca la cuenta. Entonces, cuanto más alta sea la eficiencia de conversión, es peor. Entonces, si yo le doy algo a algún animal para mantenerlo que va a ganar 0, algo sobre 0 tiende a infinito. O sea, es un patrón de eficiencia de conversión antieconómica totalmente, ¿no? Que es un poco las preguntas que nosotros estamos recibiendo los productores hoy. Campo pelado, vaca de cría flaca, ¿qué se puede hacer? Cualquier cosa que se haga, desde mi modesta opinión, es para perder la menor cantidad de plata posible. Pero ganar ya es imposible. Es perder la menor cantidad de plata posible. Pero ganar es imposible. Salvo que es una perspectiva que la vaca preñada vaya a $1.200, el año que viene, pero es un escenario relativamente poco probable.
No, no es para cerrar, mientras que alguno piensa alguna pregunta, algunas consideraciones. Algo lo contaba en esa búsqueda de trabajo, ¿no? Y yo no me entendí, fueron 3 lo que encontraste, y está ese famoso del año 1911, ¿no? Sí. En Uruguay en esa época, si no lo erro por mucho, corregime, llegaba Alberto Berger acá, y empezaba la investigación. No puede ser, sí. Empezaba la investigación en el recuerdo. Pensaba mientras que te escuchaba, 112 años después, estamos empezando a ver qué podemos hacer con el grano o a estudiar de verdad qué se puede hacer con el grano de arroz, que hoy es un grano que, por ejemplo, en Artigas y Salto se producen 270.000 toneladas. En Uruguay, desde el punto de vista arrocero, nadie planta una hectárea de arroz para vender para ración. Pero puntualmente, el arroz del norte puede tener años, como el año pasado y que hay un X% de la cosecha que tiene problemas de calidad. Y ahí yo me he empezado a dar cuenta a través de estos trabajos que como arrocero nosotros nos enteramos de esos problemas de calidad una vez que mi producto entró al molino, lo fleteé, entró al molino, pagué secado y días después recibimos que tiene un problema entero. No, acá no vamos a entrar, esto es una conversa de qué se hace con el grano de arroz desde el punto de vista animal, ¿no? Pero yo voy a hablar como arrocero. O sea, creo que todos nos enteramos de cómo es nuestro arroz días después que ingresó. Lo primero que yo entiendo como arrocero después de este tipo de charla es, en Artigas, en años complicados como el año pasado y al arrocero nos sirve saber antes de cosechar cómo es nuestro arroz. Una cultura que no tenemos. Porque si yo sé que tengo un arroz de mala calidad, esto me dice que puede tener un valor en la chácara. Y yo voy a dejar de gastar en el flete, en el secado y en el castigo de calidad. Y cada uno le pone números a eso. Pero eso que dejo de gastar es mucho dinero. Entonces, acá lo que está diciendo, con un análisis primario, es decir, bueno, desde el punto de vista alimenticio, puede ser un 84% del sorgo, puede ser un 71% del maíz, y después están las coyunturas. Esos porcentajes en este año pueden ser valores altos. Pero la reflexión era, como arrocero, es decir, plantamos arroz, no para ración, pero en el norte, en años complicados desde el punto de vista de calidad, los productores creo que podemos dar un paso más y saber qué arroz tenemos en la chacra para decidir qué hacer. Y cada uno sabe lo que puede hacer o no. Pero creo que esa es la herramienta que empieza a surgir. Es decir, bueno, antes había un solo destino, hoy puede haber otros. Y recién estamos empezando a conocer las potencialidades de uso. Desde el punto de vista agrícola, en el norte lo que se produce y produce en el torno a las 10 toneladas por hectárea es el arroz. Hay alguna prueba chica de maíz, hay alguna prueba de sorgo, en realidad si voy a regar, prefiero regar maíz, pero a escala es grano de arroz. Si esto fuera validado por el tiempo, hay productores de arroz que pueden decidir plantar arroz para ración. Y en el arroz para ración puede haber arroz que rinde más de 10 toneladas. Pero tienen problemas de calidad para el alimento humano. Entonces, digo, hay un mundo para ir viviendo y aprendiendo. Sigue la pregunta o la conversa con Álvaro abierta. Sí, yo tengo que hacer el negocio, ustedes son los que están más en el negocio, no conozco el negocio del arroz. Inclusive, esta revisión de literatura, no sé si ustedes la hicieron, tiene énfasis en ganado de carne. En el mundo académico hay como 2 enfoques. El enfoque de corte disciplinario, entonces, o el enfoque de corte por rubro.
El enfoque de corte disciplinario es aquellas universidades o aquellos centros experimentales que tienen un nutricionista. Y el nutricionista le entra todo, le entra a la vaca lechera, le entra a los cerdos, le entra todo. El genetista también le entra todo. El de fisiología reproductiva también le entra todo. Sabe de reproducción y le entra. Nosotros ese enfoque no lo tenemos, el típico de algunas universidades de países muy desarrollados. Nosotros tenemos el enfoque por rubro. Yo soy profesor de nutrición en Dinamarca, porque considero que aparte de saber de nutrición hay que entender el negocio. Bueno, en eso sí estamos todo el día. Como ustedes están en el arroz, estamos todo el día en eso. Entonces es muy difícil ver un abordaje académico científico sin entender el negocio. Ese es nuestro enfoque. Entonces yo no voy a pretender entender el negocio del arroz porque sé que es súper complejo. Pero para tener un punto de pie, si hacemos varios experimentos más y esto se repite, o sea, que una ración que tenga 45% tiene la misma ganancia que la que tiene 45% de sorgo, y si, lo digo porque es un amigo, si las achiras o RIM de violación está pagando el sorgo a $300, ¿qué pasa si dice ese grano de arroz que tu meta lo levantan a $300 también? ¿Se lo vendo? ¿Qué pasa? Digo, che, cabeza, esto están grabándose, ¿no? Pero bueno. Cabeza, ¿está levantando el sorgo a tanto? Toma, te doy grano de arroz a 290. Por ser vos, exactamente. Él te marea y te mata, ¿no? Pero nada, es un amigo también, un amigo y un empresario muy emprendedor y exitosísimo, del cual yo aprendí muchísimo. Pero entonces, esa lógica me parece que este tipo de datos pueden servir para empezar a razonar en esa línea. No digo que sea lo que haya que hacer, pero para empezar a razonar en esa línea. Porque aparte, si hay poco, el flete del sorgo y del maíz también debe pesar. Entonces, hay competitividad por menor flete. No quiero ir más allá porque no entiendo el negocio, pero sí me parece que son puntas para nuestro rol, dar coeficientes técnicos para los que entiendan el negocio y discutan sobre esos datos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, de nuestra parte, como Asociación de Cultivadores de Arroz, agradecerte, Álvaro, agradecer al equipo y ojalá podamos seguir trabajando en seguirle sacando punta a esto. Para nosotros es la búsqueda de alternativas al productor arrocero. Lo que sabe producir es arroz. Y son oportunidades que puede tener que hacer con el grano. Así que un gusto y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos a una picadita, los invitamos.